Richie, ¿nos das tu número 2? Claro que sí, pues está en la pantalla, es una saga muy interesante, pues la he jugado varias veces, ahorita ya me aventé casi toda la saga de juegos de la fabulosa y extraordinaria Lara Croft, que pues en sus inicios, pues básicamente iba a ser un hombre, la verdad es que es interesante, ¿no? Que cómo dio el giro a ser una mujer. Y bueno, también el nombre de Lara Croft no iba a ser ese, iba a ser Laura Cruz, una aventurera sudamericana, que finalmente, bueno, se descartó, ¿no? Por la trabajosa pronunciación del nombre, Laura Cruz, ¿no? Entonces, bueno, empezaron a crear algunos nombres hasta que llegaron a la fabulosa Lara Croft, que pues básicamente es una heroína, ¿no? Y pues la verdad es que sí es un poco voluptuosa, a pesar de que pues es un juego donde pues se desarrolla un nivel físico muy interesante, pues a ella la desarrollan pues como una modelito, ¿no? Está bonita y tiene pues una visión para los fans que pues les interesa mucho, ¿no? Este videojuego fue desarrollado por Core Design y bueno, fue distribuido por Eidos Interactive para la consola Sega Saturn. El juego, bueno, después fue lanzado en 1996 y para PC y obviamente para PlayStation, que es la que estamos ahorita platicando. Y en 2006 se lanzó Tomb Raider Aniversario. Que es pues un juego pues un poquito más desarrollado, ¿no? La historia comienza, bueno, de Tomb Raider con la detonación nuclear de Sion, un poderoso artefacto en los Álamos de Nuevo México. A consecuencia de esta explosión, el Sion quedó fragmentado en tres piezas. 50 años posteriores, la joven arqueóloga Lara Croft es contratada por una poderosa magnate, Jacqueline Naple, para conseguir este Sion. Su primera misión es en Perú, a través de una galería de cuevas de los Andes. Ella atraviesa la ciudad de Vicabamba y un misterioso valle donde habitan los dinosaurios hasta llegar a la tumba de Cuautepec, uno de los gobernantes de Atlantis, ¿no? La verdad es que es una historia muy interesante y me gusta el desarrollo, me gusta que base en el bosque, ¿no? Donde hay mucha maleza, donde se puede ir colgando y puede ir trepando muros, puede ir trepando montañas. La verdad es que la jugabilidad es impresionante, el número de sagas también es muy padre, porque no nada más es en Perú, ¿no? Sino que ya se va desarrollando en otros países. Eh, También me encanta el número de armas que puede obtener, que puede también ir buscando tesoros. La verdad es que pues hay cuevas, hay valles perdidos, tumbas. Podemos conocer un poco de la historia de algunos de los países en los que se está desarrollando este tipo de videojuegos. Sí, fíjate que en su momento yo la veía como un Indiana Jones femenino y en aquellos años prácticamente no había personajes femeninos fuertes o protagonistas en los juegos y ella fue un parteaguas en eso. A lo mejor no la primera, pero sí una que se popularizó muchísimo, ¿no? Y como bien dice Richie, se generaron muchos juegos a partir del primero que fue muy exitoso, metiendo más mecánicas más complejas, ¿no? Para resolver acertijos, para eliminar enemigos y con una trama siempre un tanto mística, ¿no? De objetos con ciertas atribuciones mágicas muy poderosas, prácticamente como tipo Indiana Jones, ¿no? Pero dándole ese giro de tener un personaje femenino, al final británico, ¿no? No sabía de ese origen que se había planteado y cómo terminó siendo, ¿no? Bien interesante y creo que le dio una buena personalidad al juego y a toda la saga. Y yo creo que no hay como jugador de PlayStation o en general gamer que no conozca a Lara Croft y a la saga de Tomb Raider. Entonces la verdad es que creo que es una saga que está muy muy bien, que tiene muchos elementos. Creo que ha ido mejorando muchísimo con los años, ¿eh? Creo que a partir de que la adquirió Square Enix, la verdad es que le han hecho un trabajo inmejorable y la han dejado muy bien pulida. La verdad es que yo sí jugué esos juegos de PlayStation, no fueron mis favoritos.
pero el concepto me gustó, como bien decía Alex, es la primera vez que veíamos como una heroína así, con esas características, se me hizo interesante, aunque la verdad es que se convirtió en uno de mis juegos, como ya ahora sí de interés, ya hasta que lo remasterizó Square Enix, y ya entonces le dio otro giro al juego. Cuando estaba en Eidos, la verdad es que creo que le faltaban algunas cosas, a mi opinión, ¿eh? Sí. Muy buena Richie, gracias. Y bueno, voy a hablarles de mi número 2. A pesar de mi apodo, este juego no es mi número 1. ¿Sí? Es Metal Gear Solid, que salió a finales del 98 y que en realidad era el tercer juego de la saga. No le pusieron el 3, pues porque este juego realmente sí se volvió mucho más famoso que sus predecesores y en realidad es como una reinvención o reimaginación de lo que se quiso hacer en los primeros dos juegos. Entonces creo que puedes jugar los dos anteriores para entender un poquito más de la historia, pero cuando juegas este te das cuenta que aquí se pulió todo lo que se intentó hacer en sus predecesores. Es el primer juego que le agregaron allí el apellido de Solid y que pues fue el primero en 3D, de ahí la relación de ese nombre, y lo considero el primer juego de corte auténticamente cinematográfico que se hizo, una excelente historia de espionaje que marcó un antes y un después en la historia de los juegos. Prácticamente estás jugando una película de espías con temática muy adulta, no me parece para nada, bueno, tiene sus bromas, pero no es infantil realmente. El trabajo de voz de los actores fue formidable, prácticamente para todos los idiomas, y de hecho se volvieron celebridades varios de esos actores de doblaje, como David Hayter en la parte de doblar al protagonista. El juego vendió más de 6 millones de copias, fue un hitazo para Konami, el creador de este juego, y consagró a la persona que fue su autor, director, escritor y productor, Hideo Kojima. Esta persona se caracteriza por ser muy creativo en sus juegos, de meter mucha innovación en ellos. Para este juego en particular, a él le gustaba mucho romper la cuarta pared. De repente está la historia corriendo y le habla al jugador y le explica mecánicas del juego. Hay una parte en la cual si no tienes el CD con su caja, no puedes ver al reverso un código que necesitas, ¿sí? Hay otra parte donde si no cambias el puerto en el cual está conectado tu control, no puedes vencer a un jefe que puede leer tu mente y que de hecho puede leer la tarjeta de memoria y te empieza a hablar de juegos que has jugado antes y tu estilo te habla. Si eres muy precavido, te dice cobarde ese jefe, ¿no? O si eres muy valiente, te dice que eres temerario y que eres poco precavido. Entonces, metió una serie de cosas que envolvían mucho más al jugador. Y de todos estos personajes, los jefes muy sorprendentes fueron ilustrados por una persona con una trayectoria muy larga en Konami llamada Yoji Shinkawa. Busquen su arte en internet, es muy padre porque usa tintas en un estilo japonés antiguo, pero le da su toque moderno jugando con luces y sombras, y él se encargó de darle esa personalidad a todos los personajes. El juego, creo yo, tiene la virtud de hacer pensar mucho al jugador, porque no se trata de ir disparando y eliminando a todos los soldados, tienes que pasar desapercibido, y para esto tienes que buscar la forma en la que no te puedan ver, ¿no? Ser muy sigiloso, no hacer ruido, pero de repente pisas un charco y te escuchan, o dejas huellas en la nieve y se dan cuenta que estás ahí. Entonces tienes que buscar siempre la forma de estar consciente de tu ambiente para poder avanzar. En las dificultades más bajas te ponen un mapa para poder ver a los enemigos y su campo de visión, pero en las dificultades avanzadas esto se quita y añade un enorme reto al juego. Entonces, creo yo que es el juego más adulto que jugué en su momento, por el tipo de temática que involucra experimentos genéticos, armas nucleares, y lo vuelve realmente una experiencia prácticamente como una excelente película de espionaje. ¿Qué opinan? La verdad es que a mí me parece bien padre el hecho de que pues puedas jugar este tipo de temas, sobre todo porque la guerra pues como que siempre nos atrae indirectamente, ¿no? El hecho de que podamos ser como espías, como
ir sigilosamente, ir vigilantes. La verdad es que está bien interesante. Todos los de los juegos estos, como el que comentaba Norberto, pues son muy padres. Pues a todos nos gustaría ser soldados en algún momento, ¿no? O ser espías, como te decía, o no sé, llevar un arma, ¿no? Bueno, estaba checando también algunas de las apariciones en otros juegos y sagas de Solid Snake. Hace una aparición en el videojuego de Wii, el de Super Smash Bros. Bueno, sin embargo, cabe destacar que la cara de Solid Snake es la de Naked Snake. Tenemos entonces un personaje con el traje de Solid Snake, pero con la cara de Naked Snake. También sale en el juego de All Star Battle Royale. Hace la aparición Raiden con el aspecto de Metal Gear Rising. Y también en el de Ape Escape 3, bueno, también nos encontramos un minijuego llamado de Metal Gear Solid, que también hacen sus apariciones, ¿no? En otros videojuegos, y la verdad es interesante, pues que te los estén transportando a otros videojuegos, ¿no? Es la magnitud de cómo impacta un personaje en otros juegos. Yo creo que para mí para mí Metal Gear Solid es uno de los juegos más icónicos de la PlayStation, que de verdad creo que puso a PlayStation en un pedestal, porque es un juegazo en todos los aspectos. Creo que uno de los aspectos más interesantes y que agrega muchísima profundidad al juego es el codec, las conversaciones que pasan, el nivel de doblaje es prácticamente como si fuera una película, o sea, no es nada más como, deja de ser un juego y se convierte más en una historia, ¿no? Una trama muy intricada que habla de temas muy interesantes. A mí me encantan las voces, como bien lo mencionas. La verdad es que es un juegazo y creo que tiene toda una trama y un final de verdad épico, un final, yo diría que uno de los mejores finales de todos los videojuegos, porque una de las características de los videojuegos es que a veces tienen finales muy anticlimáticos, o sea, acaban y ya, ¿no? Pero Metal Gear, la verdad es que le dio como cierra con broche de oro. Es un juegazo, cubre todas las cosas que un buen juego debe de tener. Fue recomendado, por favor, jueguenlo, no se van a arrepentir, les van a encantar. Y los jefes tienen una personalidad que pocas veces se han visto en un juego de esta naturaleza. A mí me encantan los jefes de Metal Gear y cómo van dándoles una personalidad muy particular a cada uno. Entonces la verdad es que es un juegazo. Sí, súper recomendado. Hideo Kojima es súper fan de las películas desde niño y se nota en el enfoque, en las tomas, en los giros, en las tramas. Entonces sí es altamente recomendable, muy entretenido. Gracias. Y bueno, vamos a escuchar tu número 1, Beto. Ahora sí, tu juego favorito de la PlayStation 1. Muy bien, oigan, pues no podría ser otro que el maravilloso, extenso, fantástico y súper bien hecho Final Fantasy VII. Para este top 3, la verdad es que este juego para mí es lo que representa la PlayStation en toda la extensión de la palabra. Es un juego extenso, largo, bonito, con música maravillosa, de las mejores composiciones que yo creo que la PlayStation 1 tiene, una historia increíble, fantástica en el sentido de que está lleno de cosas que involucran magia, que involucran una historia, pues sí, de ciencia ficción, pero muy bien hecha y que tiene unos personajes que hasta hoy en día siguen siendo icónicos. Gracias a este juego, la franquicia tomó muchísima fuerza. Ha tenido incluso remakes que no salieron hace. ¿Cuándo fue? Creo que en el 2022. No tiene mucho que salió el remake de este juego, justamente de tan bueno que fue. Entonces, la verdad es que es un juegazo. Y bueno, déjenme compartirles algunas cosas interesantes de la franquicia de Final Fantasy, pero principalmente de este juego. Eh, Miren, Final Fantasy VII es un juego de rol desarrollado por Squaresoft que más tarde se convirtió en Square Enix, ¿no? Ya platicamos de eso igual con Tomb Raider. Y fue lanzado en el 97 para la consola de PlayStation. El juego fue dirigido por Hironobu Sakeguchi y producido por Shinji Hashimoto. La historia sigue a Cloud Strife, un ex soldado convertido en mercenario,
mientras se une a un grupo de héroes para luchar contra una terrible corporación que se llama Shinra y un villano que se llama Sephiroth, uno de los villanos más icónicos de la historia de los videojuegos, por cierto. La verdad es que tiene una narrativa épica, los personajes son memorables y pues yo creo que ahorita ya son íconos de la cultura pop. Lo que hizo Final Fantasy VII tan especial fue su sistema de combate por turnos, y si bien ya existía, que no fue pionero en esto, de hecho, dentro de toda la saga de Final Fantasy, para mí el 6 es el mejor, pero bueno, esta dinámica de turnos fue muy interesante para muchos jugadores por primera vez en la PlayStation. También tenías que tomar algunas decisiones estratégicas durante la historia del juego. Eh, Introdujo un sistema increíble de algo que se llamaba materias, que eran piedritas mágicas para que pudieras ir desarrollando a tus personajes. Y la verdad es que pudieras como tener mucha personalización con tu equipo. Podías hacer pues un equipo muy poderoso de manera con armas o de manera mágica. Bueno, las posibilidades eran amplias. Fue uno de los primeros juegos de rol en presentar gráficos tridimensionales. Eso ya es mucho decir. Y la verdad es que lo convirtió en un referente visual de la época. Los videos eran increíbles, las cinemáticas maravillosas. Y lo que a todos nos gustaba en el Final Fantasy era ver como las cinemáticas de los poderes mágicos que podías hacer, ¿no? Cuando descubrías o tenías una nueva piedra mágica, una materia roja en tu poder, lo que hacías era ver la cinemática, ¿no? Y todos se sorprendían con estas magias que se ejecutaban. Eh, También este juego fue tan bueno que ha inspirado películas, ¿no? Series animadas. Tenemos la de Advent Children, también secuelas, precuelas, todo lo que es la historia de los soldados, lo que eran, ¿no? Los soldados Elite, en fin. La verdad es que Final Fantasy VII se ha ganado un lugar especial en la historia de los videojuegos. No nada más de la PlayStation, sino en todos los videojuegos, porque es pues una historia épica, tiene una jugabilidad profunda. Tiene muchos momentos emocionantes, tiene un sistema intricado de desarrollo que puedes personalizar. La música es fenomenal. De verdad, yo les invito a que puedan escuchar las composiciones de este juego. Muchas partes del juego no son, las piezas musicales no son piezas de un juego. O sea, la verdad es que son piezas que podrían perfectamente estar en una sala de ópera o de música clásica. Eh, si aún no has podido jugar el juego de Final Fantasy VII, la verdad es que te estás perdiendo de mucho. Como dirían por ahí, no has vivido. Entonces, si quieres de verdad enriquecer tu pues, biblioteca gamer, tienes que jugar Final Fantasy VII, tienes que entender el sistema y la jugabilidad que tenían, los gráficos, la música, los personajes, la historia, el villano que es épico. De verdad, yo creo que Final Fantasy VII es una de las joyas de la corona de la PlayStation y lo que hizo la PlayStation tan famosa, ¿no? Y a los juegos de rol también, ¿por qué no decirlo? Sí, sí, siento que los juegos de rol eran un género de nicho y Final Fantasy VII volvió el género famoso de manera mundial y de ahí el género de RPG realmente se hizo muy fuerte. Empezaron a surgir muchísimos juegos hechos por esta compañía y muchas otras que aprovecharon esa fama, ¿no? que Final Fantasy VII les pudo dar. Ese es el gran mérito, creo yo. Volvió mundial el género de RPG, ya se volvió algo que a muchísima gente le empezó a gustar. El estilo previo era como muy medieval, ¿no? De los juegos de Final Fantasy, de castillos y princesas y dragones. Y esto fue ya un estilo más moderno, ¿no? Con uso mayor de la tecnología. Y toda la estética del juego cambió de manera radical, se modernizó muchísimo y creo que eso también es interesante. Es un juego gigantesco que puedes estar 100 horas en él. Recuerdo un parque de diversiones, ¿no? El Golden Saucer, que puedes estar horas en una feria con minijuegos, tan solo esa parte, ¿no? Entonces, los personajes son carismáticos, te caen bien, te sientes mal cuando alguno muere, ¿no? Y realmente el desarrollo de la historia toma temas ambientales y de lealtad y de la amistad y algunos otros valores que realmente son profundos, son interesantes y le da más interés al juego. Entonces, un juegazo, una joya, un histórico de la historia de los videojuegos totalmente.
Pues creo que acaban de hacer un remake de Final Fantasy VII, lo acabo de jugar, sí está muy padre, la historia pues es muy interesante y sobre todo el hecho de que pues te puedes pasar horas haciéndole favores a la gente que se desarrolla ahí en el videojuego, que te piden de todo, ¿no? De que vayas a ver si hay un monstruo, que vayas a checar si hay un artefacto. Entonces ahí te puedes pasar horas jugando, alternas a la trama original, ¿no? Que es el hecho de derrotar al personaje final. Y bueno, pues hay distintas curiosidades, ¿no? El hecho de que precisamente se hizo para la banda sonora un formato en CD de 4 CDs precisamente para la pura banda sonora. Entonces, eso nos habla de que pues tiene una musicalización pues excelente, ¿no? El hecho de que tenga varias sagas pues, también es un referente pues muy interesante para la jugabilidad. Pues la verdad es que pues yo les recomiendo pues que se lo jueguen, que lo chequen, que el desarrollo de turnos no es tanto de mi agrado, pero pues yo creo que ha ido avanzando y ya se ha ido desarrollando de otra forma, ¿no? Ya es más amigable y ya es más rápido, porque antes como que se tomaban su tiempo, ¿no? Para hacer su turno, pero ahorita en los últimos videojuegos de Final Fantasy, pues este desarrollo ha sido más rápido y bueno, la historia pues obviamente te atrapa, ¿no? La verdad es que también es un juego muy interesante para mi gusto. Oye, el tema final, Beto, creado por el gran y legendario, se me olvidó el nombre, Beto, es el, eh, Nobuo Uematsu. sí, el gran Nobuo. Sí, el tema final, Beto, de Nobuo Uematsu, inspirado en Carmina Burana, interpretado en latín, hace épica, ¿no? Esa batalla final. Sí, la verdad es que tiene muchos elementos de verdad bien profundos este juego. Y a mí, yo creo que hoy en día todavía sigo escuchando muchos temas de este juego y me siguen contando, ¿eh? La verdad es que es un juegazo. Juegazo así de 10 completo. Así es, Beto, muchas gracias. Entonces, Richie, el suspenso para tu número 1 de la PlayStation 1. Pues mira, la verdad es que de 10 completo te puedo decir uno, que para mi gusto pues es genial y es pues precisamente Silent Hill. La verdad es que yo desde la primera vez que lo jugué me quedé así como pues impactado por todo, ¿no? El hecho de que pues es un juego de terror, es un juego de pues en el que sí te tiene en suspenso. Pues hubo varias escenas que sí me sacaron un susto, sobre todo porque yo lo jugué de más joven y lo jugaba en las noches, ¿no? Entonces era el hecho de que te saliera por ahí un gato de una gaveta, pues sí te sacaba un susto. Básicamente Silent Hill en el español, bueno, Colina Silenciosa, también conocido como pues obviamente Silent Hill, es la primera entrega de la serie de videojuegos, franquicia de gran éxito, que pues básicamente es como Resident, es de terror y de sobrevivencia, ¿no? Fue publicado en la PlayStation en Norteamérica el 31 de enero de 1999. Curioso porque al revés es 666, ¿no? Y hasta el momento ha generado muchas secuelas. En la primera etapa, pues creo que tiene hasta 4 finales, ¿no? Este juego de acción cuenta con una cámara de tercera persona, entornos tridimensionales en tiempo real. El juego usa efectos de neblina, oscuridad, alguna como lluvia también. La obra presenta un protagonista sin casualidades especiales, o perdón, cualidades especiales o destrezas. Simplemente es un señor, es un personaje que, bueno, su nombre es Harry Manson, es un escritor básico de 32 años que se adentra en una aventura cargada de terror y angustia mientras buscaba a su hija Cherry Manson, ¿no? Que se desapareció después de un accidente que tuvieron. Obviamente, pues al entrar este personaje al pueblo de Silent Hill, empiezan a ocurrir una serie de cuestiones muy tenebrosas, ¿no? El hecho de que, pues, obviamente se encuentra enfermeras, zombies, se encuentra algunos eh,
algunas criaturas, ¿no? Que lo persiguen y pues obviamente él como no tiene pues, ninguna destreza, pues tiene que ir entrando a las casas para ir buscando algunos indicios de dónde está Cherry, ¿no? Agarra armas, agarra tubos, va corriendo, incluso hasta se cansa, ¿no? Empieza a correr y se cansa y pues se oyen en base o con base en un radio empieza a escuchar los sonidos de las criaturas que lo van persiguiendo. Y la verdad es que es una historia muy padre. Trataron de sacarla en película y no tuvo tanto éxito. La verdad es que, pues a lo mejor a veces las películas pues, nos dejan mucho que desear del videojuego. Pero el videojuego sí te atrapa en su totalidad. La verdad yo lo he jugado varias veces. Ahorita ya nada más estoy esperando el remake que van a hacer para PlayStation. No sé si ya salió. La verdad es que pues quiero jugarlo a ver qué tal está el desarrollo ya de la imagen para los nuevos dispositivos. Y bueno, obviamente, pues, como te comentaba, ¿no? Hay varios finales en la etapa principal de Silent Hill. Uno me causó mucha curiosidad, que es el de cuando Harry utiliza el talismán de 5 lugares. El último de ellos es la parte superior del faro. Se verá un grupo de ovnis en el cielo, el estilo de la imagen cambia en tercera dimensión y uno, bueno, obviamente, pues es rescatado, ¿no? O es abducido por los ovnis, entonces está muy interesante este final, aparte de los otros tres que pues van desarrollando, depende de lo que vas encontrando en el juego. Entonces, pues si te das cuenta, pues es un juego donde tú tienes que encontrar algunos objetos y esto te va a permitir llegar a un final dependiendo de qué tan desarrollado estuviste o qué tan enfocado estuviste en el videojuego. La verdad es que es de mis favoritos y pues ahorita en época de Día de Muertos de Halloween, pues es pues un juego ad hoc para desarrollarlo. A mí me encanta ese juego, realmente fue el primero que sí me asustó. El PlayStation tenía limitantes técnicas para generación de polígonos a gran distancia, por eso muchos fondos son pre-rendereados como en Resident Evil, pero los programadores encontraron la forma de que esto fuera una ventaja. Entonces, a través de la oscuridad o de la neblina, no te mostraban lo que había frente a ti, y eso aumentaba esa sensación de incertidumbre, ¿no? De que hay ahí. Se escuchó un ruido, ¿no? ¿Qué es eso? Entonces, esa limitación la convirtió en una ventaja ambiental junto con la música. Oye, Richie, la música te pone los pelos de punta, está todo en silencio y luego azotan una puerta, o luego la musiquita así está como macabra. Las criaturas que salen son como retorcidas, así de alguna mente enferma. Los ambientes no oxidados, ensangrentados, de hospitales. O sea, te ponen los nervios de punta todo el tiempo y realmente se vuelve una experiencia bien escalofriante. Aún hoy en día yo creo que alguien que lo juegue por primera vez se va a llevar sus buenos sustos. Así es. Creo que Silent Hill es uno de los juegos de verdad más oscuros, ¿no? Y también más fascinantes que vamos a encontrar en toda la historia de los videojuegos. Una de las cosas que más me gustan de esta serie, que igual me encanta, es que no es como una serie muy improvisada, sino que todas las cosas que salen ahí tienen algún referente que de verdad tienen como una contraparte bien oscura en la realidad, y eso lo hace todavía más como más terrorífico, ¿no? La verdad es que es un juegazo, súper bien ambientado, la música es igual excelente, todo me gusta de Silent Hill, la verdad es que no puedo decir que no. El nivel de los acertijos puede irse haciendo cada vez más difícil, depende de la dificultad que elijas, y hay unos acertijos de verdad que te ponen a pensar bien, o sea, no nada más para que pase, sino que tienes que echarle coco para poder avanzar en el juego. La verdad es que se ha ido haciendo, o se hizo en su tiempo, todo lo que fue la franquicia de Silent Hill, una cosa bien intricada, bien profunda, bien, bien macabra, ¿no? Y la verdad es que es súper recomendable este juego, no para niños, obviamente, pero definitivamente merece estar en un top 3 de PlayStation 1. Estoy reflexionando que quienes vivimos la consola PlayStation 1 cuando salió, pudimos disfrutar por primera vez de juegos con historia más adulta, más madura o más seria, ¿no? Y eso pues, fue una experiencia nueva. Estoy viendo eso mucho en nuestros top de juegos, está muy presente, ¿no? Esa parte de
de que ya no fueran tan infantiles, más complejos, ¿no? Y bueno, yo quiero cerrar con mi número 1, que tiene esa característica también. Es un juego que considero también de una historia muy, muy compleja y adulta, que es Vagrant Story. Es un juego que no es muy conocido, también lanzado por Square en el año 2000. Un JRPG extraordinario que fue diseñado por el mismo equipo que hizo Final Fantasy Tactics. Y tiene el mérito de que cuando el PlayStation 2 ya estaba a un mes de salir, salió este juego que se veía prácticamente igual que un juego de PlayStation 2. Fue dirigido y producido por Yasumi Matsuno, un tipo que antes de ser programador estudió ciencias políticas y trabajó como reportero. Entonces, a sus juegos siempre le mete ese elemento de intriga política, de giros en la trama, de mucha gente allí interviniendo. Los personajes son muy variados. Es como un Game of Thrones antes de Game of Thrones, ¿sí? Yasumi Matsuno trabajó en una empresa llamada Quest, desarrolló su juego Ogre Battle, que se hizo muy popular, y de ahí saltó a Squaresoft. Allí continuó haciendo sus juegos con entramados políticos como Final Fantasy Tactics. Y este juego creo que es una culminación de lo que él tenía en su visión. El juego tiene una historia excelente. Tuvo un equipo de artistas muy talentoso que se trasladó a Francia para capturar los elementos arquitectónicos y plasmarlos en el juego, porque se desarrolla en una Europa medieval ficticia. Y realmente el artista Akihiko Yoshida, que también trabajó en Final Fantasy XII, en Nier Automata, tuvo la visión de poder crear modelos para los personajes de un conteo de polígonos muy bajo, o sea, son modelos con pocos polígonos, pero que al sacrificar los polígonos pudo añadir texturas, pudo añadir incluso expresiones faciales, que eso en aquel momento no se había visto, y realmente darle al jugador una sensación de meterse más en los sentimientos de los protagonistas. El juego transcurre en una serie de calabozos vectoriales en los cuales el jugador utiliza combos, ¿no? con diferentes armas muy variadas y con magias para golpear a los enemigos en diferentes zonas del cuerpo, tomando en cuenta afinidades de elementos como fuego, tierra, agua, el tipo de enemigo, si es un zombie, si es un dragón, si es un humano, puedes hacerle menos o más daño. Tus armas se desgastan, tienes que estarlas arreglando. Tiene un medidor de riesgo el juego, que básicamente es que mientras más golpeas de manera consecutiva a un enemigo en tu turno, se vuelve más fácil que te hagan daño a ti, más fácil fallar un golpe. Entonces no puedes como que engolosinarte, ¿no? Y golpear demasiado a un mismo enemigo. El juego tiene desarrollo de algunas habilidades secretas, tiene una serie de lugares donde puedes reparar tus armas, combinarlas para crear nuevas. A lo mejor tu combinación es más débil que las dos de origen, entonces tienes que ser cuidadoso. Y realmente, aunque tienes un solo personaje, la variedad de armaduras, armas, magias, combos que vas adquiriendo en el camino lo vuelven muy complejo, y si no le metes tiempo a entender esto, junto con las afinidades elementales, realmente va a ser un juego sumamente difícil. Dura más de 40 horas, no se desbloquea al 100% la primera vez que lo juegas, tienes que jugar una segunda vez para desbloquear lo último del juego. Los diálogos son muy buenos, utilizando la forma de expresarse de la época, aunque no tiene audio. Realmente todos los elementos de efectos de sonido son extraordinarios. Cómo desenfundas una espada, cómo chocan los metales al pelear, cómo cuando el protagonista va corriendo cambia el sonido de si está pisando piedra, madera, arena. Le metieron mucho realismo al sonido, aunque no tenga voces. Realmente la experiencia se vuelve muy inmersiva, muy completa. El juego, como ya salió cuando el PlayStation 2 estaba por salir, no vendió mucho, pero es una joya. Técnicamente, narrativamente, en su música, en todos sus apartados, muy pulido.
Y es el primer juego que logró un 40 de 40 calificación perfecta de la prestigiosa revista Famitsu. El primer juego y el único de la PlayStation 1 que logró eso. Entonces, jueguenlo, mucha gente no lo conoce, pero vale muchísimo la pena la experiencia. Sí, también, bueno, a lo que mencionas de las armas, es interesante el hecho de que, bueno, sí tiene un complejo sistema de personalización de armas, es decir, que pues las puedes ir combinando, ¿no? Y toda esta combinación puede generar en más poder o menos poder, pero pues lo importante es que no solo en el juego, o sea, en lugares especiales como en algunos otros videojuegos, sino que también puedes hacer esta combinación en las batallas, ¿no? O sea, detenerte, hacer esta combinación para que te adaptes al jefe que estás, o a la criatura que estás compitiendo, y haces tu combinación de armas, de gemas, de todo. La verdad es que está bien padre, jueguenlo. Pues es un juego que los va a tener atrapados desde el inicio, ¿no? Híjole, yo con este juego la verdad es que si lo pudiera describir con una palabra sería complejo. Como bien lo dice Richie, el sistema de armas es bien complejo. Yo empecé a jugarlo, les voy a ser bien honesto, y la verdad es que no le hallaba y no le hallaba hasta que entendí el sistema de irte como en cadena, desatando golpes y no nada más de uno en uno. Es cuando ya empecé a agarrarle cariño, pero a mí me da la impresión de que, como bien dice Alex, esto es una joya, pero es una joya escondida, es decir, tienes que irle agarrando el sabor, o sea, y bueno, pues aquí están 9 juegazos de la PlayStation 1 que les van a dar horas y horas de diversión. Yo calculo que fácil se pueden echar como 6 meses o más con estos juegos que les acabamos de compartir. Y son juegos icónicos que representan toda la era de una consola, ¿no? En su máxima expresión. Entonces, esperemos que les hayan gustado estos 3 de la consola PlayStation 1. Y pues déjenos sus comentarios, qué juegos nos perdimos, ¿no? Hay muchos que no mencionamos, pero pues déjenos sus comentarios y nosotros hacemos la review de cada uno de estos juegos. Sí, pues como dices, Norberto, ustedes son los que tienen la última opinión. Obviamente, pues hay diversidad, ¿no? De géneros. Nosotros fuimos los que pues nos iniciamos este tema. Ustedes nos pueden ir diciendo cuál es el que más les gusta. Obviamente, cada uno se lleva su tiempo, cada uno se lleva su desarrollo. La verdad es que pues todos los juegos son interesantes. PlayStation se ha dedicado a agrandar esta gama de videojuegos para su entretenimiento, que sí, obviamente cada uno de ustedes nos puede recomendar a uno, ¿no? La verdad es que denle like a nuestros videos, pues díganos qué está bien, qué está mal, qué les gusta, qué no les gusta, qué tema podemos desarrollar, y pues obviamente pues sus comentarios son muy importantes, ¿no? Sí, totalmente. Y esto fue como un top muy personal, ¿no? De cada uno. Y obviamente muchos grandes juegos quedaron fuera, ¿no? Gran Turismo 2 y demás. Entonces díganos lo que opinan, cuáles deberían también de comentarse y con gusto les podemos dar información interesante, algunas curiosidades de ellos y recomendaciones de todos estos juegos que la verdad en su momento fueron muy innovadores y cimentaron sagas que al día de hoy todavía continúan.